Bien, quiero que me acompañe la palabra del Señor allí en el libro Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 22. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, del versículo 15 al 22. Amén, damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder estar en su casa juntos, haciendo iglesia, adorando y exaltando el nombre del Señor. Amén. Aquí somos renovados, aquí somos fortalecidos por el Señor. ¿Lo encontró? Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 22. Y dice la palabra del Señor así: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi Benov, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jarae Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, él hasta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos brinda de estar juntos, Señor, como iglesia, para adorarte, para exaltarte, para bendecirte. Hemos venido, hemos acudido, Señor, porque nos declaramos faltos de tu presencia. Queremos más de ti, queremos ser llenos, queremos ser restaurados, queremos ser fortalecidos por ti. Queremos que tu Santo Espíritu nos inunde. Abrázanos, Señor. Usa mi vida a favor de mis hermanos. Usa mi vida a favor de la iglesia. Usa mi vida al beneficio de tus hijos, Señor. Que nuestros oídos, nuestro corazón estén atentos a este consejo que viene directamente de tu corazón para nosotros. Gracias, Señor, por esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Valientes es el título que yo le puse a este mensaje, porque para enfrentar la guerra hay que ser valientes. Para enfrentar los problemas, las dificultades que la vida diaria nos va poniendo a cada momento, necesitamos ser revestidos de esta valentía. Necesitamos portarnos a la altura de los hijos de Dios que declaramos ser. Entonces, cuando vengan estas situaciones, nuestro corazón no debe llenarse de temor. Todo lo contrario, debemos clamar al Señor para que su dulce presencia venga y reconforte y nos renueve para poder sobrepasar todas las dificultades y problemas que tengamos que enfrentar en algún momento determinado. La vida, amado, consiste en vencer gigantes. Los gigantes son de variados tamaños. Unos son grandes y otros son pequeños, de distintos tipos. Algunos son gigantes emocionales, como el miedo, la ansiedad, etc. Y otros son gigantes familiares, como el divorcio, las peleas, los hijos. Otros son gigantes de enfermedades, de económicos, ministeriales, espirituales, etc. Pero la buena noticia, amados, es que es posible vencerlos por más grande que sean. La historia de hoy nos va a dejar claro esta situación. No importa el tamaño de nuestro gigante, no importa el tamaño de nuestros problemas.
porque hoy vamos a derribarlos con la gracia de Dios, con el poder del Señor. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestra capacidad, no es con nuestro entendimiento, sino que es con la presencia y en el nombre de Jesucristo. Vamos a derribar todo aquel que se interponga para que la iglesia avance, para que tú avances, para que tú crezcas, para que tú y yo podamos alcanzar las promesas hechas por Dios para nuestra vida. Una de ellas, amados, es el tiempo. David, dice la palabra, que salió a la guerra con su ejército, pero en medio de esta guerra, en medio de este andar, en medio de este avanzar, él se cansó físicamente. Ya no era el muchachito de antaño, ya no era aquel pastorcillo de ovejas, ya no era aquel que había derrotado a Goliat el gigante. Uno de los gigantes filisteos, cuya punta de lanza pesaba más de 3 kilos y tenía una espada nueva, estuvo a punto de matar al rey de Israel, al gran David. Esta situación seguramente a él lo tiene que haber llenado de temor. Yo creo que en ese momento, en ese instante, como muchos de nosotros nos hemos sentido en alguna oportunidad de esa misma manera, yo creo que su corazón tembló, pero también embargaba en él la esperanza de que Dios iba a salvarle. Sí, Señor, Dios iba a estar con él porque lo había prometido. Asimismo, que había matado a Goliat, ahora está en peligro de muerte en manos de otro gigante. Y quiero que hoy recordemos esta historia. David, cierto, nosotros conocemos la historia de David cuando tuvo que enfrentar al gigante Goliat. Era Goliat una persona que desafiaba al pueblo de Israel, un ejército, hombres preparados. El rey Saúl estaba escondido en el palacio y él había sido enviado por su padre a traerle alimento a sus hermanos, y escuchó que había alguien que se estaba atreviendo a desafiar a los hijos del Dios Altísimo. Y su corazón se encendió porque él entendía de que Jehová de los ejércitos estaba con ellos, pero necesitaban un valiente, necesitaban a alguien que se atreviera a enfrentar a este gigante para ser derrotado. Él sabía que no tenía la capacidad militar. Quisieron ponerle las vestiduras de Saúl, pero le quedaban grandes. Pero él sabía que no era con una estrategia militar. Él sabía que era con una estrategia celestial. Él sabía que Dios lo había enviado para ese tiempo. Y tú y yo debemos saber que Dios nos envió para este tiempo. Los tiempos que estamos viviendo, es necesario que tú y yo nos llenemos nuevamente de valentía y comencemos a avanzar. Porque Dios está con nosotros. Es Dios que nos escogió. Es Dios que nos llamó para este tiempo. No importa, amado, no miremos la circunstancia, no miremos el problema. Dios va con nosotros y Él pelea por nosotros. Aleluya. Eran esos tiempos donde muchas veces nosotros nos llenamos de nostalgia. Pero los años habían pasado y ya las fuerzas no eran las mismas. David casi muere aquel día. Y entre los mejores siervos de Dios siempre se hallarán algunos que sucumben ante gigantes por muchas razones. Pero a veces Dios mismo permite que gigantes nos pongan en peligro de muerte como una lección para nosotros. A veces las fuerzas ya no son las mismas, ni el ánimo. A veces en realidad hay gigantes más grandes que nosotros. Y nos llenamos de temor y pensamos que estamos solos, que Dios nos ha abandonado, porque no podemos con ese problema, porque no podemos con esa situación. Pero Dios jamás va a dejar a los suyos botados. Él siempre nos llevará al otro lado de la ribera. Él nos pondrá en tierra segura, porque en Él estamos seguros. En Él está nuestra confianza, en Él está nuestra esperanza. Aleluya. En segundo lugar, es necesaria la ayuda. David casi muere, pero de no haber sido por Abisai que vino en su ayuda, él hubiese muerto en aquel día. Ahora, ¿quién era Abisai? Era sobrino de David.
un poderoso, impetuoso y valiente guerrero. Este hombre, amados, fue quien le salvó la vida a David en esa ocasión. Amados, cuando los gigantes nos abrumen, pidamos ayuda a Dios. Que a usted no esté solo, porque hay gigantes, amados, que no se van a vencer solos. Hay gigantes duros de roer y muchos de ellos se vencen únicamente en unidad. ¿Lo entendió? Hay gigantes, amados, que no vamos a poder vencer solos. Por eso es necesario estar en unidad en el cuerpo de Cristo. Necesitamos de la ayuda de nuestros hermanos, necesitamos de la ayuda de la iglesia, necesitamos la ayuda de nuestros líderes, de nuestros pastores y viceversa. Ellos necesitan también nuestra ayuda. Este culto no se podría realizar si usted y yo no viniéramos. Cada uno de nosotros es necesario para la obra de Dios. Amén. Entonces hay gigantes que únicamente van a caer cuando nos unimos. Por eso, amado, es necesario que usted y yo busquemos ayuda. En Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 al 12 dice: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, dice, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Dos y Dios somos invencibles. Solamente necesitamos unirnos en un mismo sentir, llenos de valentía. Dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren arrebatar el reino de los cielos? ¿Cuántos quieren abrazar las promesas que Dios les ha hecho? Usted y yo hoy tenemos que llenarnos de la presencia de Dios y saber de que somos llamados valientes por Él. La gente que rodeó a David era gente como tú y como yo, lleno de deudas, con problemas, depresivos, que es lo único que querían era morirse. Pero de allí Dios los sacó del anonimato y Dios comenzó a sanar su alma, Dios comenzó a sanar su espíritu y les llenó de un espíritu nuevo, diferente. Transformó su corazón, transformó su mente, su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de ver las cosas. Y entendieron que sin Dios era imposible vencer, mas con Dios todo me es posible. Aleluya, aleluya. Esto, amado, esta sería la última batalla de David, como nosotros podemos leer en el versículo 17. En tercer lugar, amado, es el ejemplo que dejó David. En estos versos, amados, los protagonistas son personajes desconocidos, pero que nos dejan una gran enseñanza. Sibecai, quien mató al gigante Sab. Elanán, quien mató a Lahami, un hermano de Goliat. Y por último, Jonatán, sobrino de David, al igual que Abisai. ¿Se da cuenta, amado? Usted logra entender. Todos estos hombres imitaron a David en su paso de asesinar gigantes. Todos imitaron a David en seguir los pasos de derribar gigantes. Todos creyeron al Dios de David porque sabían de que Él iba a derribar los muros. Aleluya. Todos creyeron a las promesas de Dios. Cuando venía el temor, ellos recobraban aliento y esperanza. Cuando venía la palabra, cuando había promesa, cuando Dios le decía: no es momento de quedarse aquí quieto, es tiempo de avanzar. Da el último aliento, porque Dios sabía que en ese último aliento Dios nos iba a entregar la tierra prometida. No iba a ser fácil, pero Dios está con nosotros. Amén. Y Él nos da un espíritu de valentía, no de cobardía. ¿Cuántos valientes hay esta noche?
Entonces usted y yo tenemos que salir y enfrentar a nuestros gigantes. Estos hombres imitaron a David. David fue el primero. David les marcó la senda. David les mostró que era posible vencer gigantes, y esto quedó atesorado en su corazón para siempre. Él les enseñó de que todo era posible. David, yo creo que les contaba la historia de donde Dios lo tomó. Un hombre, un joven, un muchacho olvidado hasta por su propia familia, allá cuidando en lo último del cerro, cuidando las pocas ovejas que le quedaban a su padre. Sus hermanos eran hombres de guerra, pero él era debilucho. Lo único bueno que tenía, dice la palabra, que era bonito de parecer. Era lo único bueno que tenía. Pero lo que ellos no conocían, como hay muchos que no conocen de ti, que allá lejos, olvidado, allí él se gozaba en la presencia de Dios. Allí él era lleno de la presencia de Dios. Allí él combatía osos, combatía leones, no dejaba que nadie se acercara a sus ovejas, porque Dios lo estaba levantando y preparando para algo mayor de lo que él estaba acostumbrado a ver. David marcó el corazón de esta generación. Amados, cuando enfrentemos gigantes, démonos cuenta de que hay personas que nos observan como hombres y mujeres de fe, y es nuestra responsabilidad comportarnos de acuerdo con nuestro llamado y mostrarles a quien nos miren que es posible derrotar a aquellos gigantes. Si así hacemos, seguramente otros seguirán nuestros pasos, entre ellos nuestros hijos. Si nosotros sabemos mirar siempre a Dios en medio de la adversidad y nada nos detiene para seguir avanzando, nuestros hijos seguirán nuestros pasos. Y ellos, aunque otros se quieran olvidar y otros se quieran burlar de nosotros, ellos mismos darán testimonio. Mi papá, mi mamá fue un hombre, una mujer de fe, que a pesar de todo le creyó a Dios, y yo vi la gloria de Dios. Ese será el testimonio de nuestros hijos. Por eso debemos comportarnos de acuerdo a nuestro llamado y ser ejemplos para quienes siguen. Todos nosotros como iglesia fuimos marcados por hombres y mujeres de Dios, que en medio de su adversidad, en medio de sus temores, de sus cuestionamientos, en medio de sus fracasos, en medio de los muchos que no eres capaz para nada, cuando todo era negro, cuando fueron excluidos, cuando quisieron ser silenciados por no tener un apellido rimbombante, por no pensar como la mayoría, en medio de todo aquello se levantaron y enfrentaron a aquellos gigantes, enseñándonos y animándonos a que sí era posible, que veríamos a nuestros gigantes caer, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En medio de protestas, bombas lacrimógenas, carros lanzaguas, se abrieron los lugares más importantes para la iglesia, donde nuestros primeros eventos masivos eran a las orillas del río Mapocho, siempre en las periferias de la ciudad, pero luego fue en el Diego Portales, en el Estadio Nacional, primero a las afueras del Congreso Nacional, luego dentro de esto en la Plaza de la Constitución, donde vimos cumplir que Dios nos sienta en mesa de príncipes, ahí en el mismo Palacio de Gobiernos, muchos desayunos con el presidente de la República. Así nosotros fuimos testigos de cómo Dios iba derribando cada uno de esos gigantes. Fuimos testigos de cómo Dios, en medio de la nada, Dios levantó un hombre que marcó nuestras vidas, que marcó nuestras familias, que marcó nuestro corazón. Y si hoy estamos aquí y somos lo que somos, apasionados por Dios, enamorados de su presencia, es porque alguien marcó a fuego nuestro corazón, nos apasionó de esto tan maravilloso y amado, el Evangelio de la cruz. Alguien tenía que levantarse en este tiempo, y hoy, amado, alguien tiene que levantarse en este tiempo. Aleluya. Los campos, amados, están blancos.
están listos. Es el tiempo de que tú y yo comencemos a levantarnos con una nueva unción, una unción fresca, renovada, pero sin temor al que dirán, sin temor a lo que tengamos que enfrentar, porque Dios va con nosotros. Aleluya. Dios está con nosotros. Muchas veces vi a mi mamá siendo escupida en la plaza de armas mientras predicaba la palabra del Señor. Fui también testigo de cómo fue recibida en la ciudad de Concepción, donde los pastores le dijeron de que primero era una mujer y de que esa ciudad era un cementerio para pastores extranjeros o pastores fuera de lo que era de la región misma. Pero ella le creyó a Dios. Y ella les dijo: saben, yo he venido a esta ciudad a hacer lo que ustedes por años no han hecho, que es predicar la palabra del Señor y alcanzar al perdido. Amados, el trabajo está hecho. Está todo preparado. ¿Qué está esperando usted? ¿Qué estamos esperando nosotros? Es tiempo, amado, de derribar a tu gigante. Solo necesitas ser un valiente y ponerte en pie y avanzar, 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 mirando solo a Jesús. Todo esto se ha logrado solamente mirando a Jesús, porque hay un hombre que le creyó a Dios, hubo una mujer que le creyó a Dios, hubo una familia que le creyó a Dios. Aleluya. Amados, los campos están listos. Los campos nos esperan. Este es el mejor tiempo para la siega de la iglesia. Qué convención, qué nuevos gobiernos, qué nuevos pensamientos, no. Este es el mejor tiempo para la iglesia. ¿Lo escuchó? Este es el mejor tiempo para la iglesia. Dios ha sido fiel. Dios fue fiel y Dios será fiel. Este es el mejor tiempo. No hay, amado, gigante quien pueda mantenerse en pie frente a un valiente de Dios. ¿Quién podrá resistir a su presencia? ¿Quién se resiste a la presencia de Dios? ¿Quién queda indiferente a su presencia? Aleluya. Puede ponerse en pie. Ninguno queda indiferente a la presencia de Dios. Es tiempo de llenarnos de valentía. Es tiempo de entender que nada es con nosotros, que todo es con Dios. Que si Dios no es nuestra prioridad, no vamos a alcanzar nada. Pero si Él está en primer lugar, alcanzaremos esta nación. En medio de toda la dificultad, en medio de todos los problemas, en medio de tus lágrimas, Dios te llena de valentía. Puede levantar sus manos al cielo y dígale al Señor: aquí estoy, Señor. Muchas veces hablamos de nuestros padres espirituales que marcaron nuestra nación.
puedes marcar esta generación para la generación que viene. Tú y yo podemos marcar esta generación. ¿Cuántos creen que Dios puede enviar un avivamiento en este tiempo? ¿Cuántos quieren ver una iglesia encendida? Pero que no solo nos digan, sino que seamos esa antorcha en medio de la oscuridad. Pero para eso Dios necesita valientes. Gente que digan: aquí estamos, aquí estamos. Señor, si tú quieres, aquí estamos. Si tú quieres usarme, úsame. Si no hay nadie dispuesto, aquí estoy. Puede decirle al Señor, adore al Señor y dígale: aquí estoy, Señor.